En este tercer y último vídeo para variable discreta vamos a ver cómo se calculan los parámetros de dispersión. Los parámetros de dispersión nos permiten saber si los valores de la muestra son más o menos homogéneos, están más o menos cerca de la media, y esto nos dará idea de si la media es un valor representativo de los valores de la muestra o no lo es. Los parámetros de dispersión que vamos a estudiar este año son el rango o recorrido, varianza y desviación típica y el coeficiente de variación. Vale. El primer parámetro que vamos a estudiar es el rango recorrido. El rango recorrido nos habla de la distancia entre el valor más grande que toma la variable en la muestra y el valor más pequeño que toma la variable en la muestra. Se calcula en nuestra muestra, sabéis que el valor más grande que encontrábamos era el 8 y el valor más pequeño que encontrábamos era el 2. Para calcular el rango recorrido, lo que hacemos es restar esas dos cantidades, 8 menos 2, que es 6. Esto nos indica la distancia entre el valor más grande y el valor más pequeño que toma la variable, en este caso el número de miembros de la familia, dentro de la muestra. Segundo parámetro de dispersión que vamos a utilizar o que vamos a calcular es la varianza. La varianza lo que hace es calcular la distancia que hay entre cada uno de los valores de la muestra y la media. Esta distancia tiene más peso si el valor de la variable en la muestra se repite más veces. ¿Vale? Ya explicamos en clase pues la idea que tenía la varianza, y lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula que nos permite hacer este cálculo de manera bastante sencilla. La fórmula es la que tenéis aquí. Y si le echáis un vistacito os dais cuenta de que consiste en, dentro de la tabla de valores, construir una nueva columna al final que vamos a calcular multiplicando por el valor de la variable la columna que teníamos de x sub y por f sub y. De esta manera conseguimos esta última columna, x sub y al cuadrado por f sub y. Es decir, si el valor de la variable es 2 y x sub y por f sub y era 6, pues 2 por 6, 12. Haciendo de la misma manera el resto de los productos hasta x sub 7, que vale 8, y sumando esas cantidades obtenemos 1587. 1587 es el numerador que tenemos que poner en la fórmula de la varianza. 1587 lo dividiremos entre el tamaño de la muestra y a ese valor le restaremos la media al cuadrado. ¿Vale? Acordaros que en la pizarra aquí había un cuadrado. Este valor de aquí, el 2,63, que es lo que nos da aplicar la fórmula de la varianza, tiene un problema, y es que la varianza es un valor que ha utilizado cuadrados, con lo cual si la unidad de medida de la variable es el número de miembros de la familia, pues en este caso la varianza tendría como unidad el número de miembros de la familia al cuadrado. Eso no tiene mucho sentido. Y ahí es donde aparece el siguiente parámetro de dispersión, que es la desviación típica. La desviación típica se calcula haciendo la raíz cuadrada de la varianza. Este nuevo valor, 1,62, una de las características que tiene es que ya tiene la misma unidad que la media. Y con esta desviación típica lo que hacemos es comparar este valor, la distancia, con la media. Cuanto más pequeño sea el valor de la desviación típica en comparación con la media, menor me saldrá este último parámetro, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que hace es relacionar esa distancia que tienen los valores con el valor de la media.
Además, lo bueno del coeficiente de variación es que tenemos una tabla que nos permite valorar los valores que nos aparecen. En este caso, pues la desviación típica era 1,62, 1,62, ¿vale? Y ese 1,62 lo dividimos entre el valor de la media, 4,883, y nos da 0,33. Los valores del coeficiente de variación se interpretan utilizando esta tabla. Si ese valor está entre 0 y 0,25, la media es muy representativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la media es muy parecida a los valores que toma la variable, la muestra es más o menos homogénea. Es como si saco un 5 de media donde mis notas han variado entre el 4, el 6 y el 5. Todas las notas están muy cerquita de ese valor de la media la representa. 0,25 entre 0,5, que es el caso de nuestro coeficiente de variación. La media es representativa, es como si sacamos un 5 con valores pues, de 4, 6, 7, 3, 5. La media representa mayormente a esos valores. Si el coeficiente de variación nos da un valor entre 0,5 y 0,75, la media sería poco representativa. He sacado un 5, pero he sacado notas pues, de 8, de 2, de 7, de 3. Realmente la media es lo que da, pero no hay valores muy cerca ni muy parecidos a la media. Entre 0,75 y 1 la media es muy poco representativa. Es como si sacáramos un 5 de sacar 0, 1, 9 y 10. Pues realmente la media es lo que da cuando calculamos la media aritmética de esos valores, pero ninguna de mis notas se ha parecido ni está cerca de esa media. ¿Vale? Y con esto los parámetros de dispersión, que es lo que deberíais de hacer en vuestro ejercicio de variable discreta de hoy.